Buenas tardes. Este es un video para la gente de bien del sector privado que vive, hace sus negocios en Estados Unidos, vive y hace sus negocios en la zona del euro, vive y hace sus negocios, especialmente también dentro de Europa, en España. Hay que considerar que a ambas márgenes del Atlántico, más allá de que haya diferencias en intensidades, acontece más o menos lo mismo. Primero, tenemos dos bancos centrales, por un lado la Reserva Federal de Estados Unidos y por el otro el Banco Central Europeo, que los dos conducen su política monetaria en base al inflation targeting, en base a las metas de inflación. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades bancarias a ambos márgenes del Océano Atlántico manejan, por un lado, la tasa de interés en Estados Unidos y la tasa de interés en la zona del euro. Cuando quieren hacer política monetaria expansiva, bajan desmedidamente la tasa, el tipo de interés, colocándolo debajo de la tasa natural. Obviamente esto genera booms artificiales, le regalan a todo el mundo crédito sin contrapartida de ahorro a tasas ridículas. Esto a los políticos les sirve electoralmente porque son votados y a cambio la inflación va en aumento. Es de esto a ambos márgenes del Atlántico, tanto en la zona del euro como en Estados Unidos, se abusó en época de pandemia, especialmente en 2020-2021. Hoy en día, según las estimaciones oficiales del BLS en Estados Unidos, la inflación de IPC minorista ronda el 6% anual. Claro, la inflación de servicios está en 7.6, la inflación de alimentos está en 9.5 y la inflación de alquileres está en 8.1 interanual en Estados Unidos. Obviamente, en este escenario, los agentes económicos individuales no sienten, no perciben el descenso de la inflación que la Reserva Federal de Estados Unidos quiere vender. De hecho, ha subido la tasa de interés de 0,25 a 5 puntos porcentuales. El tipo de interés, repito, de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos ha subido de 0,25 a 5 puntos porcentuales. Del otro lado, tenemos que en Europa la política monetaria del Banco Central Europeo también terminó en inflación y en un fuerte enfriamiento del nivel de actividad económica. La inflación o la estimación de inflación de IPC en la zona del euro es 8.5. Obviamente, en España no hay diferencia. Es un poco más baja que el promedio de la zona del euro, 6.1. Pero, tanto en la zona del euro como en España, la inflación, por ejemplo, núcleo, es más alta. ¿Ok? 5.6 y 7.7. Y el problema se observa especialmente en la inflación de alimentos, que las estimaciones la ubican para la zona del euro en 16.3 y para España en 15.35. Ahora, a este problema de inflación, enfriamiento de la economía, se han sumado el problema de la solvencia bancaria y han aparecido también problemas a ambos márgenes del Atlántico, tanto a occidente en Estados Unidos como a oriente en la zona del euro. ¿Qué ha sucedido? En Estados Unidos apareció la insolvencia del Silicon Valley Bank y del lado de Europa apareció la insolvencia en el Credit Suisse, que si bien es una institución suiza, opera en todos los países. ¿Por qué hablo de insolvencia? Hablo de insolvencia porque apareció el problema de que si los depositantes iban a buscar su dinero depositado, el dinero depositado no estaba. Obviamente, los banqueros y sus socios inmorales de los bancos centrales, que no son otra cosa que burócratas de carne y hueso del Estado, evitan llamarlo problemas de insolvencia y lo llaman problemas de iliquidez, tratando de maquillar este gran problema, que es a todas luces de insolvencia, porque si uno va a buscar los depósitos y los depósitos no están, uno no tiene su dinero y su propiedad privada es vejada. Uno no tiene su dinero cuando quiere y en la forma que quiere y en la forma que tiene derecho porque es suyo, ¿ok? Desde el sector bancario, ambos socios, los burócratas de carne y hueso y los
banqueros procuran llamarlo problema de liquidez, que viene a ser una suerte de, bueno, ahora no está la plata, pero quédense tranquilos. La plata la tenemos y se la vamos a devolver. Y dicen, bueno, es un problema circunstancial de liquidez. ¿Y qué sucede? Los bancos centrales, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central de Europa y el Banco Central de Suiza, salen a rescatar a estos bancos para que estos bancos no quiebren y puedan seguir haciendo negocios, puedan seguir haciéndose de un botín. Les recomiendo mirar mi conferencia Papel Pintado. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo los desenmascaramos. ¿Por qué? Porque hay que entender cuál es la esencia del sistema monetario y del sistema bancario y cómo los bancos centrales asociados con los banqueros en épocas de bonanza les dejan ganar dinero sin arriesgar su capital, con capital de terceros, dejando la propiedad privada, creando crédito sin respaldo o contrapartida de ahorro, inventando dinero bancario que les genera una renta extraordinaria porque obtienen rentabilidad a partir de dinero que es propiedad privada de otro, sin invertir capital propio. Eso es una renta extraordinaria que da lugar a un botín, como los ladrones que obtienen una renta a partir de capital de terceros, robando. ¿Ok? ¿Y por qué les permite esto? Porque esta rentabilidad extraordinaria que forma parte de un botín, una parte se la quedan los banqueros y otra parte financian gasto público, financian déficit fiscal. ¿Ok? Permitiendo que las políticas públicas se expandan a lo largo y a lo ancho de toda la sociedad, incrementándose de esta manera, a partir del financiamiento de los banqueros, el poder político y el poder económico de la casta de burócratas de carne y hueso del Estado que avanzan sistemática y permanentemente cada vez más sobre nuestras libertades a partir del poder político y nuestra propiedad privada a partir de su avance del poder económico, que es más gasto público, más impuestos, mayores alícuotas, más base imponible, más impuesto inflacionario porque es más dinero. La masa monetaria en Estados Unidos en términos del PBI se duplicó casi entre 1960 y el 2020. Y en el promedio del mundo más que se duplicó. Pero para esto hay que entender que esto que está pasando no es novedad, porque es la esencia de el sector bancario y el sistema monetario, tanto en Estados Unidos como en la zona del euro y en consecuencia también en España, que defienden el euro a ultranza porque cuando tenían Banco Central Español y pesetas le cobraban más impuesto inflacionario. Pero hay que decirlo muy clara, la Unión Europea y el Banco Central Europeo son la centralización máxima del poder político en la historia de la humanidad. Es el invento del cuarto nivel del gobierno, por arriba de los tres que ya existían. Estado-municipio, Estado-provincia, Estado-nación. Ahora está el Estado europeo. ¿Y qué pasa? Cuando aparece el cuarto nivel de Estado y se centraliza al máximo el poder político, solamente el avance del poder político mayor y más centralizado, que está en este nivel continental europeo, solamente va terminando avanzando cada vez más y más rápidamente sobre las libertades y sobre la propiedad privada. A ver, primero fue la quiebra del Silicon Valley Bank, que llevó a que la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos y la Federal Deposit Insurance Corporation, que no es otra cosa que la Agencia Federal de Garantías, que da hasta $250.000 de garantía para los depósitos bancarios, emitieran un comunicado conjunto para evitar el pánico en la apertura de los mercados. Posteriormente, le tocó al Credit Suisse sufrir una salida de depósitos. ¿Qué sucedió? En primer término, el Banco Central Suizo le otorgó al Credit Suisse una línea de crédito por $54.000 millones, pero obviamente, como sucede en estos casos, no alcanzó. Ergo, las autoridades oficiales de Suiza tuvieron que negociar con la de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea para que el banco terminara siendo absorbido por el UBS o el UBS a un precio de liquidación. Nada nuevo, nada desconocido. Pasó en el pasado, sucede en el presente y seguirá aconteciendo en el futuro, mientras que el sistema
monetario y bancario siga en las manos monopólicas del Estado y continúe operando con sistema de encaje fraccionario y prestamista de última instancia, ya sea la Reserva Federal de Estados Unidos con el dólar al occidente del Atlántico o ya sea el Banco Central Europeo al este del Atlántico con el euro. El actual sistema monetario y bancario tiene tan solo un poco más de 100 años. No solo no es el único sistema de organización monetaria posible, sino, señores, escuchen bien, está a años luz de ser la mejor alternativa monetaria. Es más, podemos asegurar que el actual sistema monetario y bancario es el peor de todas las alternativas posibles. Para comprender esto último, solo basta recordar que el dinero nació, sí señor, nació como un invento del sector privado proveído en libre mercado. Es más, como resultado de la acción humana, el hombre había terminado escogiendo espontáneamente al oro y en menor medida a la plata como dinero. Y la realidad es que el ser humano jamás renunció al oro, sino que fueron los congresos democráticos, que yo llamo dictaduras parlamentarias, porque algo es una dictadura no por cómo es elegido, sino por lo que hace. Estos congresos dictaminaron que los bancos centrales, el agente, eran los únicos que podían ahorrar, comprar y vender grandes cantidades de oro por cuenta y orden de sus estados, el principal, revelando así que el oro hoy en día sigue siendo el mejor dinero. Esto está más que claro. El agente, que es el Banco Central, tiene el monopolio de la emisión y la regulación del sistema monetario y bancario del dinero fiat. Y si, teniendo este monopolio, ahorra y acumula monedas y lingotes de oro, está más que claro que el oro sigue siendo el mejor dinero de entre todos los que existen. El actual sistema monetario y bancario opera con dinero fiat. El Estado, por medio de sus bancos centrales, a los dos lados del Atlántico, la Fed en Estados Unidos y el Banco Central Europeo en la zona del euro, así como el Banco Central de Chile en Chile, el Banco Central de la República Argentina en Argentina, estos bancos centrales tienen el monopolio de la emisión de base monetaria, que no es otra cosa que la creación primaria de dinero. Y esta base monetaria puede ser expandida por ellos sin límite y sin ningún respaldo. Al mismo tiempo, y por medio de la fuerza, el Estado, ya sea la Unión Monetaria Europea, ya sea el Estado de Estados Unidos de América, establece que su dinero fiat debe ser aceptado por todos, obligando a la gente a ahorrar, invertir, consumir, producir, comerciar en una moneda que no tiene nada detrás, que no tiene respaldo y que puede ser expandida hasta el infinito, permitiéndole cobrar grandes sumas de impuesto inflacionario. Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, desde su creación en 1913 hasta la fecha, ha cobrado 2.873% de inflación en la película punta a punta. Sin embargo, ¿por qué puede hacer esto? Porque para lograr esto último debe utilizar el monopolio de la ley, la seguridad y la administración de justicia para eliminar toda competencia en su territorio, toda competencia monetaria en su territorio. Así, el Estado termina siendo parte interviniente en toda transacción económica entre agentes del sector privado. En cada transacción de consumo, de inversión, laboral, de producción, está el Estado metido en el medio y cobra impuestos a partir de ella y tiene su dinero en el medio de la transacción. Paralelamente, el Banco Central tiene el monopolio de la regulación del sector bancario, a quien le entrega la prebenda del encaje fraccionario, permitiéndole crear dinero electrónico desde la nada misma y así inventar crédito artificial sin contrapartida de ahorro genuino. De esta manera, el sistema bancario obtiene una renta extraordinaria que se caracteriza por ganar dinero sin capital propio, es decir, una renta que se obtiene prestando dinero ajeno depositado a la vista.
vista. Sin embargo, los bancos no deberían prestar este dinero depositado a la vista, ya que este dinero depositado a la vista no constituye un préstamo de los depositantes a los bancos, sino que es tan solo un depósito que técnicamente se llama depósito en guarda. Es dinero que se deja en custodia y el depositante tiene disponibilidad permanente del mismo. Así, en este contexto, la única forma que el depositante pueda tener disponibilidad permanente de su dinero es que el banquero no lo toque ni lo preste, o sea, que el depósito a la vista no esté sujeto a la intermediación financiera, que crea dinero electrónico sin respaldo y crédito artificial sin contrapartida de ahorro. Además, señores, y como si todo esto fuera poco, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central de la zona del euro operan como prestamistas de última instancia, lo cual funciona como un incentivo para que la banca maximice su intermediación financiera. En tiempos expansivos se maximiza tanto la renta bancaria como el crédito artificialmente barato, que financia siempre, por un lado, gasto público, déficit fiscal, políticas públicas expansivas y por el otro, negocios de los grupos económicos concentrados prebendarios de empresarios ligados al poder político, en cuya cabeza están los banqueros. Por el contrario, del otro lado, en las épocas recesivas tendientes a limpiar, que surgen como mecanismos tendientes a limpiar los desequilibrios previos de boom artificial, los bancos centrales subsidian la quiebra tanto de los bancos insolventes como la de los depositantes en dichos bancos insolventes, trasladando sus costos de quiebras al resto de todos los otros depositantes y al resto de toda la sociedad. ¿Por qué? Trasladan esos costos en forma de emisión monetaria, que es trasladada en forma de redescuentos y por ende termina siendo impuesto inflacionario, que estirpa recursos económicos y financieros desde los medios económicos productivos hacia los parásitos de carne y huesos del sector público y los sectores del poder económico concentrados que ganan con este accionar. En otras palabras, cuando se socializan las pérdidas, hay más inflación y dinero espurio que no tiene otro objetivo que potenciar y perpetuar la asociación inmoral en complicidad solidaria entre el Estado, los burócratas del Banco Central y los banqueros prebendarios. Los números, escuchen bien, los números ilustran cabalmente todo lo explicado más arriba. En la economía de Estados Unidos, la masa monetaria total pasa del 60% en 1995 al 110% del GDP en 2020. Paralelamente, la deuda del gobierno central pasó del 47% en 1995 al 127% en 2020. No sorprende, entre 1995 y 2020, el crédito al gobierno central prácticamente se duplicó en Estados Unidos, ya que este crédito pasó del 27 al 54% del PBI y la relación gasto público GDP en Estados Unidos aumentó 38% punta a punta, pasando del 34% del GDP en 1995 al 48% en el 2020. Al mismo tiempo, en estos 26 años, el resultado fiscal de Estados Unidos tuvo tendencia creciente en el punta a punta, registrándose déficit fiscal en 22 de los 26 ejercicios fiscales. Ahora, cuando vamos a la zona del euro, los números no son muy diferentes. También hay una tendencia creciente del aumento del endeudamiento. También hay una tendencia creciente del aumento del gasto público. También, y peor aún, hay déficit fiscal todos los años. No hay un solo año con superávit fiscal. Nunca nadie cumplió con Maastricht. Y si miramos los números de España, que los presentamos, también se observa exactamente
lo mismo. En síntesis, el andamiaje institucional y los esquemas de incentivos derivados del sistema monetario y bancario del siglo XX y siglo XXI conducen tanto a la permanente y sistemática inflación como a la insolvencia bancaria. El sistema monetario por un lado y el sistema bancario por el otro son ambos juntos un sistema diagramado y ejecutado para que el poder político y el poder económico concentrado hagan cada vez más negocios a expensas de un avance cada vez mayor sobre la libertad y la propiedad privada de los individuos. Es un sistema monetario y un sistema bancario pensados y diagramados con un solo e inequívoco objetivo: permitir que el Estado y sus socios prebendarios banqueros y de también otros sectores del poder económico privado concentrado obtengan cada vez más ganancias extraordinarias a expensas del individuo de a pie, de ustedes y de mi persona, y de todas las pequeñas empresas, medianas empresas y también empresas grandes que operan mayormente en libre mercado y que no están en manos de empresarios que hacen sus mayores negocios con el poder político. Este sistema monetario y este sistema bancario están creados para cobrar impuesto inflacionario. Es un sistema ideado para crear crédito desde la nada misma, con el propósito de, por un lado, financiar el crecimiento del Estado y por el otro, enriquecer a los empresarios del sector bancario y de todos sus sectores de servicios e industriales asociados inmoralmente. De hecho, es el único resultado posible de un sistema en el cual el Banco Central y los banqueros pueden crear dinero físico y dinero digital casi hasta el infinito y sin ningún respaldo respectivamente. En el mundo de hoy, por cada $10 que hay en el mundo, casi 9 son bancarios. Acá vemos cómo los banqueros asociados con el poder político, tanto en Estados Unidos, tanto en Europa, como América Latina, como en cualquier otro país del mundo, llámense Silicon Valley, Credit Suisse, UBS o el que sea, crean dinero sin respaldo, crédito artificial sin contrapartida de ahorro que lo pagamos con cada vez mayor preferencia temporal, mayor preferencia por el presente en detrimento del futuro. Y eso se paga con menor acumulación de capital, deterioro de las tasas de crecimiento y menor prosperidad. Esto lo estamos viendo en las primeras 2 décadas del siglo XXI y en esta tercera década del siglo XXI que acaba de empezar. Además, el sistema bancario, como acabo de decir, puede prestar lo que no tiene, otorgando créditos a un tipo de interés artificialmente bajo y totalmente desalineado con la tasa natural de interés, generando así una distorsión de la estructura de capital que solo redunda en menor tasa de crecimiento y menor prosperidad, como acabo de explicar antes, en un marco en el cual el poder político crece y el poder económico concentrado avanza. Y los espacios nacionales le empiezan a quedar pequeños. De ahí que tienen que ir a expandir su tiranía al mercado global. El resultado final, lamentablemente, es uno solo y es inequívoco, señores. Más Estado, menos individuo. Menor libertad y más avance del Leviatán sobre la propiedad privada. Cada vez menos ética de la propiedad privada, que es lo que está bien, que es lo justo, y por el contrario, más injusticia, que es lo que está mal, lo que está desalineado con la ética de la propiedad privada y la ética de la libertad, en un mundo donde el Leviatán nos sojuzga cada vez más.
Esto que estoy explicando seguirá pasando por un tiempo y viviremos cada vez con menos libertad. Sin embargo, hay que ser optimistas. Es un sistema en franca y creciente decadencia. Y esta decadencia terminará siendo positiva, ya que no será otra cosa que el anabólico para que crezca un nuevo sistema monetario y bancario basado en la plena libertad y con un dinero nuevamente proveído por el sector privado y en total libre mercado, como fue en el pasado. En un mundo tecno-optimista, los tiempos se acelerarán y eso es una buena noticia. Aunque no les puedo mentir, no soy político. En el medio, antes que esto suceda, las cosas se van a poner más difíciles. Le aconsejo, usen las tarjetas de crédito lo menos posible. Usen las tarjetas de débito lo menos posible. Usen cash, que el Estado sepa lo menos posible a dónde van, qué compran, cuánto gastan, en qué. Hagan agorismo contra economía monetaria. Desobedezcan. No cambien comodidad por libertad. No cambien comodidad por yugo estatal. Es lo que está pasando. Les recomiendo, si tienen ganas, que en mi canal miren la conferencia Papel Pintado, desenmascarando a la Reserva Federal de Estados Unidos y al Banco Central Europeo, que tanto los españoles defienden en el viejo continente y cometen un error. Un saludo a todos desde acá, desde Argentina. Hasta luego.